Nuestra existencia puede ser comprendida desde la perspectiva de la persona que tiene un proyecto de vida, tanto como desde la perspectiva de las comunidades con las que una persona se asocia en el curso de su historia personal. Las comunidades también tienen una historia y en el proceso de comprensión de la relación entre un individuo y la comunidad a la cual pertenece, existe siempre el problema de la dirección hacia la que la sociedad se conduce, sociedad de la cual el individuo es una parte. Entonces, en la sociedad tenemos la necesidad de determinar en qué medida la dirección que tienen los pueblos es una dirección consentida por los individuos que son parte de esa comunidad. Este es el problema fundamental que tiene la Constitución en los países modernos. Las constituciones consignan el tipo de atribuciones y de responsabilidades que tienen quienes en su posición de autoridad conducen y dirigen los pueblos y por lo tanto a los sujetos individuales que forman parte de esta comunidad. La obligación de la autoridad en la posición de acuerdo a la cual gobiernan, conducen y dirigen a los pueblos está tipificada dentro de las pautas que consignan este pacto, esta convención que se acepta como regla general para el comportamiento de los individuos y de la autoridad respecto de los individuos. Este es el rol que tiene el Estado frente a la sociedad. En el derecho constitucional se estudia precisamente esa relación histórica entre el Estado y el poder que tiene y la libertad que tienen los individuos que viven dentro de ese Estado. En este video vamos a presentar algunas pinceladas respecto a los orígenes que tienen las constituciones en 3 países que se selecciona de manera clásica como los hitos que han marcado pautas en nuestra historia en Occidente. Vamos a ver los orígenes del constitucionalismo y de los modelos constitucionales en 3 países: en el Reino Unido de Gran Bretaña, en los Estados Unidos de América y en Francia. Pero previamente vamos a encontrar una referencia respecto de las fuentes y los perfiles que tiene el nuevo orden político moderno, porque a partir de la noción de la modernidad es que podemos entender y explicar cuál es la perspectiva dentro de la cual el individuo autónomo que surge como protagonista en los procesos históricos de la modernidad engarza e interactúa con la autoridad de un Estado que tiene por naturaleza una condición anónima debido a que aparece como una cámara de máquinas que es operada de manera indistinta por diversos sujetos, ninguno de los cuales personifica o personaliza el poder estatal. Veremos entonces de una manera muy básica cuáles son las fuentes y el sentido del nuevo orden político moderno, para luego desarrollar los antecedentes del constitucionalismo británico, los del constitucionalismo en los Estados Unidos de América y los del constitucionalismo en Francia, como 3 de los países prototípicos que permiten comprender los diferentes desarrollos que tienen las constituciones en las diferentes naciones. En primer lugar, entonces, debemos asumir, comprender y caer en cuenta que las fuentes o factores sociales del poder del Estado son las fuentes militares,
las fuentes económicas, las fuentes políticas y las fuentes ideológicas. En el desarrollo de las sociedades se marca el rumbo de los estados y de las asociaciones políticas a través de sucesos, de fenómenos que tienen una naturaleza militar. Los factores económicos igualmente van orientando el sentido que tienen las comunidades en el tiempo. Los factores políticos son los que tienen un componente especial igualmente para determinar qué identidad tienen los pueblos y cómo se relacionan los individuos con la autoridad. Y finalmente el ideológico, que es el marco cultural en el que interactúan los individuos con quienes los gobiernan. ¿Cuáles son las características de este orden moderno? ¿Cuál es el perfil que caracteriza el orden moderno? Podemos señalar en general 5 características básicas. En primer lugar, en el orden moderno prevalece el carácter universal de la razón y la validez de la argumentación racional como sustento de la convicción. A diferencia de lo que ocurría antes de la modernidad, cuando el criterio central era un criterio basado en la fe religiosa, en la creencia, en un patrón de carácter trascendental que orientaba la vida de las personas y que generaba relaciones de conducción y de poder en la sociedad. La segunda característica del perfil del orden moderno es el rechazo a la autoridad de la tradición, que significa que en lo sucesivo, a partir de la modernidad, no va a tenerse en cuenta el papel que tiene lo que siempre ha ocurrido como parte de las costumbres de los pueblos. Se va a poner entre paréntesis para determinar con la suficiente autonomía y racionalidad hacia dónde se quiere ir y cómo debemos orientar la conducción de los países según un designio que emana fundamentalmente de la voluntad que tiene el sujeto de tener una vida propia y autónoma frente a su propio porvenir. La tercera característica del perfil del orden moderno es la vida colectiva está decidida a partir del reconocimiento del gobernado y de la ausencia de coacción. Si advertimos que en la modernidad prevalece el criterio central de que las comunidades son cuerpos vivos que tienen una composición integrada por individuos libres, el reconocimiento que realiza el mundo moderno es a la presencia del gobernado como un sujeto que debe ser tomado en consideración por quienes lo gobiernan y por lo tanto cuya voluntad es importante para determinar cuál es el sentido de las decisiones que debe tener la autoridad. La cuarta característica es que en la modernidad el pueblo se convierte en un sujeto político, adquiere visibilidad. El pueblo se concibe a sí mismo como el sujeto que define la legitimidad de quien tiene el poder y de quien ejerce la autoridad. Y la última característica del perfil del orden moderno es esta dualidad entre lo real y la representación del nuevo sujeto político. Es decir, si tenemos a un sujeto político que es el pueblo, pero el pueblo no puede gobernarse a sí mismo todo el tiempo mediante la toma de decisiones instantáneas sobre la multiplicidad de materias en las que el Estado debe definir una política determinada, el pueblo necesita quien lo represente. Y esta representación del pueblo puede no coincidir con la voluntad real del pueblo. Entonces estamos ante una dualidad entre lo real del pueblo y la representación de este nuevo sujeto que aparece como el dueño de su propio destino.
Entonces vamos a empezar sobre estas bases con los antecedentes británicos del constitucionalismo. El antecedente al que nos podemos remontar de manera general es probablemente el más conocido es la Carta Magna o la Magna Carta, tal como aparece en el desarrollo histórico del pueblo británico. El segundo punto que vamos a ver del antecedentes del constitucionalismo inglés será la invocación y aplicación de la Magna Carta en el tiempo. En tercer lugar, las características del absolutismo monárquico, el triunfo del anglicanismo y la declinación del feudalismo en Gran Bretaña. En cuarto lugar, veremos cómo de la Magna Carta a lo largo de los siglos se llega a la concepción de un Bill of Rights, es decir, de una declaración de derechos que no aparece de manera original junto con la Carta Magna. Vamos a ver entonces como quinto punto la Declaración de Derechos del año 1689 y el principio de la soberanía parlamentaria, en la cual se concibe la representación de la voluntad popular. En sexto punto vamos a ver el documento al que se le conoce como la Ley de la Representación del Pueblo del año 1918, que llega a materializarse en el año 1928. Finalmente, haremos un repaso genérico del significado y sentido que tiene la Magna Carta para el constitucionalismo británico. Empezamos esta historia con Guillermo I de Normandía, quien conquista Inglaterra el año 1066, y esta conquista le permite establecer a él un sistema de gobierno que no es totalmente autónomo en la figura del monarca, porque crea un concilio de los altos funcionarios del gobierno de Guillermo de Normandía y de los eclesiásticos. O sea, se asesora por asambleas que están integradas por los altos funcionarios, los altos representantes, las autoridades que el propio Guillermo I de Normandía designa y por quienes integran el sector eclesiástico de su sociedad. Recordemos que estamos en el siglo XI. En el siglo XI, el rol que tenía la organización religiosa era muy fuerte y tenía una presencia muy importante en la organización del poder. Estos organismos con los que se asesora Guillermo I de Normandía eran conocidos en esa época como la Curia Regis, como el Consejo de Asesores del Rey o como el Magnum Concilium, el concilio mayor, el concilio grande. El antecedente de estas dos formas de organización de las asambleas de consejeros del rey eran los Witenagemots, que tenía un origen anglosajón entre los siglos VII y XI de nuestra era. Démonos cuenta entonces que estamos hablando de que los orígenes de estas asambleas representativas en Inglaterra no empieza propiamente en el año 1066, es decir, en el siglo XI, sino que se remonta a formas de presencia de consejos que asesoran al monarca en los siglos VII, a partir del siglo VII y hasta el siglo XI, en que Guillermo de Normandía crea el concilio de las altas autoridades y de eclesiásticos. Posteriormente a la muerte de Guillermo I de Normandía, lo sucede en el trono el año 1100 Enrique I, y a partir de esta accesión al trono, uno de los primeros actos que realiza es el de hacer concesiones a quienes actuaban como parte de la sociedad en la cual él debía gobernar. Los principales factores de poder en la época de Enrique I era la nobleza y el clero, con esta finalidad para reconocerles
una forma de organización política, él establece una Carta de Libertades en el año 1100. En esta Carta de Libertades se reconocen los derechos que tienen los nobles y el clero respecto del monarca, y el monarca se compromete a respetar esta Carta de Libertades para gobernar mejor junto con ellos. El siguiente aspecto que cabe ver es que en el siglo XII en Inglaterra se instala la tradición impuesta a los reyes normandos de que la juramentación en el acto de su coronación, al inicio de sus reinados, debía fortalecerse con promesas escritas selladas con el sello de la corona real. Se establece como práctica, luego de la experiencia de Enrique, que era conveniente que cada monarca señalara a qué normas se iba a sujetar y que estas normas constaran por escrito, de lo cual dejaba constancia con el sello real. El rey Esteban accede como sucesor de Enrique I el año 1135 y cumpliendo con esta expectativa que aparecía ya desde el siglo XI, se compromete solemnemente con la Carta de 1136 a tomar medidas de buen gobierno respecto de la Iglesia y del Estado. Enrique II empieza su reinado en 1154 y establece el compromiso solemne de restablecer y confirmar las libertades que habían sido previamente reconocidas por el rey Enrique I. Vemos que hay una sucesión de compromisos de los monarcas respecto de los parámetros que se comprometía a respetar el monarca desde que accedía al trono. Al concluir su reinado, Enrique II, accede Ricardo I, quien gobierna de 1189 a 1199. Ricardo I debe enfrentar en su época tremendos gastos en razón de las cruzadas que se compromete a realizar para la recuperación de Jerusalén y la guerra contra Saladino y su propio rescate, porque en las guerras en las que participó en algún momento cayó prisionero y para quedar liberado de los enemigos tuvo que hipotecar de manera figurativa el reino, de manera que hubiera que pagar por el rescate de la liberación de Ricardo I. Cuando nos referimos a Ricardo I, probablemente en el imaginario popular el nombre que más solemos conocer para este monarca es el apelativo de Ricardo Corazón de León. Ricardo Corazón de León era el monarca inglés que debió salir de Inglaterra para participar en las cruzadas y tuvo que lidiar con su hermano, al que se le conoció por el nombre célebre de Juan Sin Tierra. Ricardo Corazón de León era el hijo mayor y Juan Sin Tierra el hijo menor de Enrique II. En la diapositiva que tenemos delante podemos ver todas las propiedades o territorios que alcanzó a tener Enrique II en territorio francés. Inglaterra en esa época, a través de sus guerras, había conseguido dominar parte del territorio de Francia, donde se incluía el ducado de Aquitania, el condado de Poitou, el condado de Anjou, el condado de Turena, el ducado de Normandía. Todas esas tierras eran parte del reino de Inglaterra en la época de Enrique II. Conforme fueron pasando los años, estas mismas tierras fueron perdiéndose, acabando prácticamente con todos estos territorios para la época en la que accede al trono Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era como decíamos hace un momento, el hijo menor de Enrique II. Se le llamó Juan Sin Tierra porque durante el reinado de Enrique II fue designando a cada uno de sus hijos
como duque o como conde en algunos de los territorios que que se habían conquistado. A Juan Sin Tierra, debido a que se había quedado sin territorios que repartir, no le tocó ningún terreno. No le tocó ninguna de las colonias que habían sido parte del dominio del reinado británico. Entonces, Johann Sandster o John Lackland, el quinto y último de los hermanos de Ricardo I, accede al trono el año 1199 y debe aumentar las rentas de la corona para cubrir los gastos dejados por las guerras de Ricardo I y por las que él emprendió para la recuperación del terreno inglés en Francia con más impuestos, cosa que no alcanzó. Es útil recordar que esta es la época en la que aparece este personaje de la literatura al que se le conoce como Robin Hood, que se suponía que era un noble o un luchador de las causas de la pobreza que se concretaba en el robo de los impuestos que iban a llegar a Juan Sin Tierra para repartirlos entre los pobres. Sin embargo, como todos sabemos, se trata de una creación literaria. La explicación que suele darse desde el punto de vista histórico es que este personaje no es un personaje histórico, que Juan Sin Tierra en realidad era sí un monarca ambicioso, despiadado, entre otros él mismo asesinó a su sobrino, era muy ambicioso. Una de las referencias que se tiene, por ejemplo, era que era tan descuidado que huyendo de Inglaterra en los últimos días de su vida, huye con todas las joyas de la monarquía y en su descuido todas las joyas se perdieron en un pantano, precisamente por el carácter torpe que tenía. Robin Hood, en realidad, como decíamos, era un personaje fundamentalmente literario, pero que simbolizaba más bien el carácter despiadado de Juan Sin Tierra, que era quien robaba con los impuestos excesivos a la población y caía en desgracia. Por eso es que Juan Sin Tierra probablemente es uno de los monarcas que menor relevancia tiene en la monarquía británica. Es uno de los monarcas menos queridos y más detestados por su torpeza, por su ambición y además por sus malas maneras. Entonces, la noción del Robin Hood viene de Robin. Robin es el acto de robar y Hood por la capucha que utiliza quien se cubre para que no lo vean cuando roba. Entonces, Juan Sin Tierra, de alguna forma, era era una forma de actuar que podía ser representada por el personaje de Robin Hood. Robin Hood era una manera romántica de proponer la existencia de un personaje que le quitaba a la nobleza y a la monarquía el dinero para repartirlo entre los pobres, pero era en realidad el deseo de que esta justicia se produjera, porque Juan Sin Tierra era quien efectivamente robaba a través de los impuestos excesivos para luego dilapidar los recursos que él mismo generaba sin tener mayor éxito. Los terratenientes y el clero se oponen al aumento de los tributos y preparan la Carta Magna. Juan Sin Tierra no aceptó de buena gana, pero capitula ante los varones y el clero. Esa capitulación, esa resignación con la que debe asumir la imposición que le hacen los terratenientes y el clero, aterriza, se concreta en la Carta Magna, que puede ser considerado como una especie de tratado de paz entre el monarca y sus súbditos. Vamos a ver.
Este es el cuadro en el que aparece Juan Sin Tierra firmando la Carta Magna, en un acto que, como les menciono, es de imposición, porque él en realidad no estaba de acuerdo con que se reconociera el estatuto o los derechos que necesitaban tanto los terratenientes como el clero frente a su gobierno. Enrique III, que sucede a Juan Sin Tierra, renueva los compromisos de la Carta Magna en los años 1216, 1217 y 1225. De igual modo, Eduardo I confirma el contenido de la Carta Magna en lo que se denominó la Confirmatio Cartarum, en una ley del país del año 1297. En los siglos XIII y XV se confirma más o menos 40 veces el contenido de la Carta Magna, es decir, se va renovando y no bastaba por el hecho de haber sido reconocida una vez, se exigía que cada vez que asumía un gobernante el papel de monarca, cada gobernante, cada monarca tenía la obligación de reconocer ante sus súbditos que iba a respetar el contenido de esta Carta Magna. Eran actos de renovación del compromiso. En el siglo XIV se dictaron las 6 leyes con las que se aclaraba el contenido y se introdujo en la generalidad, los conceptos generales del habeas corpus para cualquier persona, así como la cláusula del debido proceso de la ley. El año 1341 se crea la Cámara de los Comunes como espacio representativo de la burguesía y de los miembros que no eran de la nobleza ni del clero. Démonos cuenta que hasta 1341 la representación que ocurría a través de la Curia Regis, es decir, de las asambleas en las que tenían presencia los nobles y el clero, cede y se da lugar a la presencia de un nuevo sujeto en el panorama político inglés. Este nuevo sujeto era la burguesía. Esto explica que en el proceso de desarrollo político, progresivamente el feudalismo pasó a un segundo plano, fue desapareciendo progresivamente con la emergencia del mercantilismo y la recuperación del criterio de la moneda para hacer transacciones. La fase final del siglo XVI se consideró a la Carta Magna como un antecedente del poder del Parlamento y de la protección de las libertades a través del habeas corpus. Y el filósofo Francis Bacon veía en ella el origen del sistema de jurados y del proceso judicial. Durante el Renacimiento inglés, el siglo XVI, los años 1588 a 1670, que vive Thomas Hobbes, escribe su Leviatán el año 1651 y John Locke escribe sus 2 tratados del gobierno el año 1689. A inicios del siglo XVII se confirma la autoridad de la Iglesia anglicana en las comunidades británicas. Se expande el conocimiento de la Biblia a través de la versión autorizada de la traducción del rey Jacobo, que en inglés se le conoce como James, la versión King James de la Biblia, que aparece entre los años 1604 y 1611. Posteriormente se da un suceso que es simbólico para comprender la lucha que existió en Gran Bretaña entre las facciones religiosas. Por un lado, la iglesia anglicana y por otro lado, la iglesia católica, donde una de las principales figuras habría de ser Enrique VIII. Se conjura en esta época el complot de la pólvora, que es como se conoció a un suceso que afectó el reinado de Jacobo I, que intentó
reemplazarlo, que intentó eliminarlo, sustituirlo por Elizabeth, su hija, que tenía la religión católica. En este complot se da el suceso que ocurre el día 5 de noviembre del año 1641 aproximadamente, en el que se detiene a quienes estaban complotando para que el anglicanismo no fuera la religión dominante en Gran Bretaña. De esa época entonces sale este famoso poema que se conoce como el 5 de noviembre, donde se señala el texto de Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Recuerden, recuerden el 5 de noviembre, el complot y la traición de la pólvora. Yo no sé de ninguna razón por la cual la traición de la pólvora debiera alguna vez ser olvidada. Esa sería la traducción de los versos iniciales de este poema, que sirve para recordar el momento en el que el sector católico de la sociedad británica de esa época tratara de impedir que Jacobo I accediera al trono y que de esa manera permaneciera la iglesia anglicana. En el siglo XVII, Edward Coke usa el criterio de la Carta Magna en contra de la teoría del derecho divino de la monarquía, de que se valían los reyes de la dinastía Estuardo, que eran tanto Jacobo I como Carlos I. Los Whigs, es decir, la sección no conservadora, sino más bien liberal, consideraron, junto con la Petition of Rights de 1628 y el Bill of Rights de 1689, el contrato social o el pacto político entre el pueblo y el monarca. En 1759, Blackstone publica sus comentarios sobre la Carta Magna. Luego pasamos a este fenómeno que se conoce como el absolutismo monárquico. Mucho más conocido es el absolutismo monárquico en el caso de Francia, donde uno de los personajes más célebres fue el denominado Rey Sol o Luis XIV, que vivió aproximadamente reinó entre 1645 y 1703. En el caso de Gran Bretaña también existe esta tendencia al absolutismo monárquico y se advierte la tendencia a gobernar sin el Parlamento y de imponer la voluntad del monarca independientemente de las necesidades o de las perspectivas que pudiera tener el pueblo, en particular los miembros de la burguesía que tenían y exigían su propia representación. En el feudalismo medieval, la persona y las tierras eran propiedad del monarca, que a su vez era súbdito del pontífice romano. Cuando se aprueba la Tenures Abolition Act, es decir, la ley de la abolición de la tenencia de la tierra, el año 1660, se suprime este concepto de que el monarca era el propietario de todas las tierras y que cada quien las tenía prácticamente en una condición de hasta usufructo, pero no de propiedad. Las cruzadas abren posibilidades comerciales de quienes avanzaban con los cruzados y los cruzados iban conquistando terrenos. Entonces, en la conquista de los terrenos habían también exigencias para que el monarca no se considerara propietario de los terrenos que iban conquistando los cruzados. Por otro lado, el desarrollo de la industria, del comercio y la exploración de nuevos mercados facilitó la subrogación de la agricultura por campos de pasteo
para el ganado lanar. Va apareciendo los rudimentos de esta primera revolución industrial, porque apareciendo la máquina, se sustituye esta economía eminentemente rural, donde lo predominante era la relación económica entre la agricultura y la riqueza, y se pasa a un sistema mediante el cual los campos de agricultura se transformaban en campos de pasto para que en esos lugares se criaran las ovejas. Las ovejas, a su vez, permitían que con su lana se pudiera producir mediante la textilería los productos, la ropa, que luego debía llegar a los mercados. Entonces, la invención de la máquina de hilado, por ejemplo, tuvo un rol muy importante en la evolución política de Inglaterra. El desarrollo de la industria textil generó posibilidades de empleo y la gente comenzó a trasladarse del campo a la ciudad, que era donde se encontraban las máquinas textiles para la transformación de la lana de la oveja en vestimenta. La peste bubónica fue otro factor que supuso cambios importantes en el desarrollo económico y político de Inglaterra a partir del estilo de gobierno que debía primar en esta sociedad. La peste bubónica, o también llamada Black Death, empezó en realidad en el siglo XIV, en el año 1348, donde causó la muerte de aproximadamente el 30% de la población en toda Europa, que esto por lo menos consistiría en alrededor de 25 millones de personas, pero no fue obviamente solo en ese año, porque la peste bubónica o la muerte negra duró en realidad hasta el siglo XVII, con periodos en los que se estancaba y desaparecía, volvía a aparecer. En Inglaterra solamente se produjo el despoblamiento territorial de Londres, con más de 100.000 muertes en los 18 meses que comprendían entre los años 1665 y 1666. La peste bubónica facilitó o acentuó la migración de los ciervos a los mercados urbanos. Vemos entonces que aquí hay un factor económico, como era el desarrollo de la industria, con la industria textil, y por otro lado, la peste empuja a la población hacia la ciudad y va despoblándose el campo. El mayor comercio desarrolló la urbanización del territorio y el abandono de la propiedad rural. La urbanización y la intensificación del comercio favorecieron el uso del dinero en vez del trueque o del intercambio de bienes y servicios. Mencionamos también que se produjo la ruptura con el catolicismo romano, lo cual favorece la mayor centralización del gobierno monárquico a través del anglicanismo. ¿Por qué? Porque el monarca era un representante de la Iglesia. Recibía su investidura originalmente a partir del pontífice, pero conforme se separan la Iglesia romana de la corona británica, cobra más fuerza el rol de la corona y centraliza más su poder para gobernar independientemente del sistema de gobierno mediante el cual la Iglesia católica gobernaba a través de las parroquias. El desarrollo urbano causó la aparición de la burguesía, los comerciantes, la aparición de mercados, de asentamientos mercantiles y la intensificación del dinero como medida de intercambio, a la vez que el debilitamiento de la nobleza feudal. Los campesinos migran a los pueblos y compran su libertad del señor feudal. La nobleza feudal pierde capacidad económica y el poder tributario del monarca se consolida. Entonces, hasta acá vamos viendo que progresivamente el monarca tiene más poder
independientemente del papel que pretenden cumplir los nobles y el clero originalmente, y después la burguesía a partir de los pactos que se conseguía que suscribieran los monarcas para reconocer los derechos del pueblo a ser gobernado en conjunto sin la discrecionalidad total que previamente tuvieron los monarcas. Vamos a comprender en este episodio el paso de la Magna Carta a la Declaración de Derechos. A raíz de la difusión de la reforma religiosa que empieza con las 95 tesis de Lutero en el año 1517, el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, publica el Edicto de Worms el año 1521, condenando a Lutero como hereje. En Inglaterra, en esa misma época, el antecedente religioso contrario a la religión católica fue la aparición del movimiento de los Lollards durante el reinado de Enrique IV, que comprende entre los años 1399 a 1413, que seguían al teólogo de Oxford, John Wycliffe, que cuestionaba la jerarquía del clero. Paralelamente, en Europa surgieron otros movimientos considerados heréticos, como los Fraticelli o los Valdensis en Italia o los Husitas en Bohemia, en Checoslovaquia. Estos movimientos heréticos criticaban severamente en esa época algunas de las prácticas más importantes que tenía la Iglesia romana, como era el boato. Los Fraticelli, por ejemplo, eran un grupo de frailes de la orden de los franciscanos que acentuaba la pobreza como una característica central del mandato religioso en la Iglesia Católica, y reprochaba a la Iglesia Católica el acentuamiento y la disposición a vivir rodeados de riquezas. Los valdensis, por otro lado, era un grupo que se originó en Francia con un personaje cuyo apellido era Valdés. De ahí la transformación en valdensis, Valden, Valdés. Los valdensis se organizaron a partir de la doctrina que tenía este clérigo, que efectivamente había recibido los votos del pontífice, pero que no tenía mayor formación teológica y mantenía una posición contraria a algunas de las características más importantes de la dogmática religiosa. Por ejemplo, no creían en la transubstanciación, por lo tanto creían en la comunión a través del pan y del vino, pero no creían que el pan fuera el cuerpo de Cristo, ni el vino la sangre de Cristo. Y así como estas características, tampoco creían en la veneración de los santos, que eran de alguna forma también creencias en las que comulgaba Lutero. Por su parte, la Iglesia Católica atravesó previamente la crisis del papado entre 1309 y 1437, que es a lo que se conoce el cisma del papado con la captura babilónica por el rey de Francia, que termina con el Concilio de Constanza el año 1417. ¿En qué consiste esta captura babilónica del papado? Consiste en que a partir del año 1309, los papas, algunos papas, van a residir a Aviñón, en Francia, y se establece en algún momento un doble papado. Hay papas en Aviñón y papas en el Vaticano, hasta que finalmente se logra la consolidación, se supera la crisis y nuevamente el papado regresa al Vaticano en el año 1417, cuando se llega al Concilio de Constanza. Habíamos mencionado hace unos momentos el complot de la pólvora. Este complot tiene lugar el año 1605, mientras precisamente iniciaba su reinado,
el rey Jacobo I. Jacobo I nace en el año 1566 y muere el año 1625. Jacobo I en realidad va a ser el primero de los reyes de la dinastía Estuardo. Esta conspiración de la pólvora supone la persecución cruel y furiosa en contra de los católicos en Inglaterra y en Gales. El objetivo de los rebeldes era recuperar el reinado de Inglaterra para los católicos, deponiendo a Jacobo I para reemplazarlo con su hija Elizabeth Estuardo. La delación de los conspiradores y su enjuiciamiento y sanción afianzó el poder del anglicanismo en la corona y en el reino británico. La línea de sucesión real del anglicanismo se consolidó con el Acta del Acuerdo de 1701 durante el reinado de Guillermo III y de María II. Vemos en esta lámina algunos personajes de la conspiración de la pólvora. Uno de los más importantes es Guy Fawkes, a quien se encontró en los techos del Parlamento británico la misma noche en que iba a aparecer Jacobo I en el Parlamento. Junto con Guy Fawkes estaba Robert Catesby. Ambos eran los líderes de esta conspiración que pretendía el retorno del catolicismo a través de la hermana de Jacobo I. En esta lámina vemos una sucesión de los principales monarcas que han participado en esta historia hasta la aparición del régimen político británico basado en el gabinete. Vemos en primer lugar la figura de Jacobo I, de la casa Tudor, pero en realidad era un miembro de la dinastía Estuardo. Jacobo I era hijo de María, reina de Escocia, bisnieto de Margarita Tudor, y era que era la hermana de Enrique VIII. Fue rey de los años 1603 a 1625. Durante la época de Jacobo I, si recordamos por la época de su reinado, del año 1603 a 1625, esta época fue en la que produjeron también sus principales trabajos, tanto Francis Bacon como William Shakespeare. William Shakespeare muere el año 1616 y el poeta John Donne. O sea, es una época en la que en Inglaterra había mucha producción intelectual. El mismo Jacobo I también era escritor y era una persona muy involucrada en las artes, era un rey bastante cultivado. Cuando muere Jacobo I, el año 1625, lo sucede Carlos I de la Casa Estuardo, que resulta un monarca de ascendiente fundamentalmente católico, que morirá decapitado. La razón de esta decisión de eliminar al monarca fue fundamentalmente por los enfrentamientos que tenía respecto al Parlamento. Él fue acusado por alta traición por el Parlamento y se dispuso su decapitación porque había intentado que el reino en Gran Bretaña no fuera de la Iglesia anglicana, sino de la Iglesia católica. Démonos cuenta entonces cómo en Gran Bretaña, en los orígenes de su constitucionalismo, está muy presente la lucha religiosa. Están presentes fenómenos económicos como el desarrollo de la industrialización, la progresiva desaparición del feudalismo. Hay fenómenos militares también, como la conquista que se pretendía, o la reconquista de los territorios británicos en Francia, y a la vez hay guerras internas entre quienes pretendían la afirmación
de la Iglesia Católica como predominante en Inglaterra y los que pretendían que fuera o la Iglesia presbiteriana o la Iglesia anglicana. El gobierno de Carlos I termina el año 1649 con su decapitación. El fin del gobierno de Carlos I se da con una norma que determina la forma de gobierno constitucional y representativo con balance y equilibrio de poderes. Estas normas las determinó del año 1640 al año 1660 lo que se conoció como el Parlamento Largo, que es el precedente moderno del tipo republicano de gobierno. Este mecanismo republicano efectivamente se afirmó con la guerra civil que empieza el año 1642 y que no va a terminar hasta aproximadamente el año 1661 con el retorno de Carlos II. En el intermedio, Inglaterra pasó por un periodo denominado del Commonwealth o de la República entre los años 1649 y 1653. A partir del año 1653, Oliver Cromwell asume el protectorado de Gran Bretaña y este protectorado dura hasta su muerte, el año 1659, año en el cual él fallece y lo sucede su hijo, que no tuvo mayor capacidad de controlar la situación hasta que el Parlamento convocó al rey Carlos II para que volviera a mantenerse el régimen monárquico, acabando de esta manera con el régimen republicano. El rey Carlos II mantuvo una tendencia, si bien es cierto era católico, mantuvo una tendencia de compromiso para afirmar el rol que tenía la Iglesia anglicana. Pero a su muerte, el año 1685, lo sucede su hermano Jacobo II. Jacobo II, contrariamente a Carlos II, era un rey católico y se enfrentó nuevamente con la nobleza y con la burguesía británicas que no querían la prevalencia de la Iglesia Católica Romana. Finalmente tendrá que abdicar el año 1688 con lo que se denominó la revolución del año 1688, a la que los protestantes o los anglicanos conocen como la gloriosa revolución, que en realidad fue una revolución que se produjo sin derramamiento de sangre alguno, mediante el cual hicieron abdicar a Jacobo II el año 1688. En esa época gobernaba Francia el rey Luis XIV, el rey Luis Sol, a donde fuga Jacobo II y termina muriendo el año 1701, cuando gobernaba aún Luis XIV hasta el año 1703. El año 1689, luego de la abdicación de Jacobo II, ya había empezado el reinado de María II, que era la esposa de Guillermo III. Guillermo III, el marido de María II, era de la casa de Orange, era de origen holandés. En realidad, tanto María II como Ana, que eran hermanas, eran las hijas de Carlos II, por lo tanto, sobrinas de Jacobo II. Cuando se propone a Guillermo III para que reemplace a Jacobo II luego de la abdicación a la que se lo empujó y que determinara su fuga hacia Francia, con el inicio del gobierno de Guillermo III y de María II,
En realidad la corona le pertenecía a María II, pero como ella estaba casada con Guillermo III y el Parlamento había reconocido la titularidad de la Casa de Orange para reemplazar a Jacobo II, que era de la dinastía Estuardo y además católico, en este periodo de Guillermo III se produce un giro importante porque en el año 1689, que es justamente el año en el que empieza el reinado de Guillermo III, se aprueba el Bill of Rights y por lo tanto aparece también como régimen de gobierno la monarquía constitucional, es decir, el que el rey reconoce, el rey acepta que su mandato tiene una restricción central que es la que definen las normas de índole constitucional, las convenciones constitucionales de acuerdo a las cuales debía regirse el gobernante británico. El rey Carlos II había sugerido tanto a María II como Ana que se mantuvieran fieles, no obstante que su madre fuera católica, que se mantuvieran fieles a la iglesia anglicana con el fin de evitar roces con la predominancia de la tendencia anglicana dentro del reino británico. Y debido a esta sugerencia de Carlos II que supieron mantener María II y la reina Ana, es que se acentuó la predominancia de la iglesia anglicana y por lo tanto perdieron los jacobitas, que eran los sucesores o los seguidores de los reyes jacobos. La revolución de 1688, cuando termina abdicando Jacobo II, fue en realidad un golpe de Estado según el cual se instala a Guillermo de Orange de la Casa Orange en el reino británico. A la muerte de Ana, el año 1714, no teniendo ella sucesores, no teniendo ella hijos, se estima necesario buscar, chequear la sucesión correspondiente y se busca a Jorge I, que era bisnieto de Jacobo I, es decir, del rey de la casa que a la vez era Tudor y era Estuardo, que había vivido del año 1566 al año 1625 y fue rey del año 1603 al año 1625. En su condición de bisnieto de Jacobo I, Jorge I, que vivía en Alemania, había nacido en Alemania, se convierte en monarca. Debido a las limitaciones que tenía Jorge I de la Casa de Hannover en Inglaterra, se veía dificultado para gobernar el país, en razón de lo cual él se ve precisado a gobernar a través de la figura del primer ministro. Ese primer ministro, que es el que va a perfilar de manera clara el tipo de régimen político en Gran Bretaña, es Robert Walpole. Con Walpole se inicia el tipo de régimen de gabinete desde aproximadamente el año 1730, en que solo Walpole, era el que tenía autoridad para designar a los miembros del gabinete sin participación alguna del monarca. El monarca, por desconocer el idioma inglés, no podía gobernar. Se tuvo que apoyar en el primer ministro y progresivamente el primer ministro adquirió cada vez mayor ascendiente respecto del parlamento y del gobierno. Robert Walpole fue primer ministro tanto de Jorge I como de Jorge II. Vemos en la pantalla que Walpole fue primer ministro del año 1721 a 1742. Luego será reemplazado durante el reinado de Jorge II. El Bill of Rights de 1689 define lo que hemos calificado como el principio de la soberanía parlamentaria. El rey, según este principio, no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento.
no puede cobrar dinero para su uso personal sin la aprobación del Parlamento. Las elecciones de los miembros del Parlamento deben ser libres. Las palabras del Parlamento no pueden obstaculizarse o negarse en ningún otro lugar. El Parlamento debe reunirse periódicamente y es ilegal reclutar y mantener un ejército en tiempos de paz sin la aprobación del Parlamento. Esas eran las características centrales que contenía el Bill of Rights de 1689. Posteriormente, ya muchos años después, pasamos del siglo XVII al siglo XX y nos encontramos con otra norma que permite comprender el constitucionalismo británico. Es la ley de la representación del pueblo de los años 1918 a 1928. Es una ley que modifica el sistema electoral mediante la cual se elimina el sistema censitario basado en el voto según que se cuente con propiedad inmobiliaria o no, y se reconoce el voto a las mujeres mayores de 30 años si es que contaban con propiedades. Como consecuencia de la aplicación de esta ley, se añadió un total de 8.400.000 electores mujeres y 5.600.000 hombres. En 1912 habían sido un total de 7.700.000 y en 1918 llegaron a 21.400.000 los electores. Este número, por ejemplo, es parecido al número de electores que tiene el Perú el año 2016, que eran más o menos casi 23 millones de habitantes. Comparando los años, estamos hablando de una diferencia de casi 100 años entre el periodo en el que se consideran a 21.400.000 electores en Gran Bretaña y la cantidad de 23 millones de electores en el Perú, con la diferencia que estos 21.400.000 electores en Gran Bretaña estaban sujetos aún a un sistema relativamente censitario, porque las mujeres solamente podían votar si tenían 30 años y además contaban con propiedades. En 1928 se modificó la ley eliminando las restricciones censitarias a las mujeres y disminuyéndoseles la edad para votar a los 21 años. El efecto que generó esta medida fue el aumento de 5 millones más de votos femeninos y el cálculo de 52,7% sobre el total de electores. Finalmente, tenemos que determinar cuál es el significado que tiene la Carta Magna. Podemos ver en primer lugar qué cosa es lo que contiene la Carta Magna. Contiene el uso del poder como un uso limitado y restringido por la ley y las convenciones con sus gobernados. La Carta Magna señala que no cabe sanción sin observancia del debido proceso. Además, la Carta Magna y las leyes que la complementan tiene la garantía del habeas corpus mediante la cual no cabe detener ni encarcelar a nadie sin juicio justo. Contiene también que el monto de los tributos no puede ser ilimitado ni excesivo. Y por último, señala la Carta Magna que la Iglesia de Inglaterra está libre de interferencia del poder político. ¿Qué consecuencias tiene la Carta Magna? En primer lugar, la sustitución del origen divino del poder por el origen popular, la limitación del poder absoluto del rey y el reconocimiento de los derechos de los gobernados ante el poder. Con estas reglas se da el inicio de la democracia parlamentaria y se da el antecedente de la democracia representativa. Finalmente, podemos ver en esta diapositiva cuál es el significado que tiene la Carta Magna, con todas las versiones mediante las cuales se ha ido repitiendo o reiterando su compromiso en los años 1215, 1216, 1217, 1225 y 1297. En primer lugar, la Carta Magna es un documento referencial porque es un hito y un símbolo histórico. En segundo lugar, la Carta Magna tiene un valor histórico
porque es el símbolo del límite que el gobernante le impone, perdón, que el gobernado le impone al gobernante. Tiene un valor político porque el poder del gobernante se ejercita de acuerdo a ley, al pacto, a la convención, al acuerdo que adopta con quienes gobierna. Y finalmente tiene un valor jurídico y carece de valor representativo. ¿Por qué? El valor jurídico lo tiene porque se trata de un documento escrito que tiene carácter positivo, que vincula al gobernante y al gobernado. Y carece de valor representativo, paradójicamente, ¿por qué? Porque la Carta Magna nunca fue redactada por representantes del pueblo, sino fue redactada por los representantes del clero y de la nobleza. Con estas referencias concluimos con la presentación del antecedente británico del constitucionalismo. Enseguida, para avanzar con el video que tenemos exponiendo, con el siguiente punto es el antecedente americano del constitucionalismo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este acápite? El antecedente americano del constitucionalismo tiene dos referentes principales. ¿Cuáles son los antecedentes de la Constitución de los Estados Unidos y cuál es el significado que tiene esta Constitución? Entre los antecedentes de la Constitución de los Estados Unidos debe tenerse en consideración que estos se forman a partir de las colonias de inmigrantes que se asientan en la zona este del actual territorio en el siglo XVII. Eran inmigrantes que venían fundamentalmente de Gran Bretaña, de Alemania y de Holanda. Los primeros inmigrantes huían por razones religiosas de Gran Bretaña. Eran los puritanos, los cuáqueros o los presbiterianos, o de Francia, que eran los calvinistas. El período colonial se inicia en 1607 y concluye con la Revolución por la Independencia de 1765. Esta es una lámina en la que aparece el famoso barco Mayflower, con la que los primeros inmigrantes llegan al puerto de Cape Cod, en Massachusetts, el día 9 de noviembre del año 1620. Los inmigrantes se agrupan en 13 asentamientos coloniales, que dieron lugar a las primeras 13 provincias, que actualmente son los estados: Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Rhode Island, Delaware, New York, New Jersey, Pennsylvania, Virginia, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. El enfrentamiento de los colonos contra los nativos en el territorio les va creando una identidad colectiva y los distingue frente a los británicos en la metrópoli. Conforme vivían más próximos entre sí, todos los inmigrantes iban desarrollando esta identidad que los hacía distintos frente a las poblaciones de las cuales ellos provenían en Europa. El pacto del Mayflower, que es el buque o el barco con el que llegan el año 1620, el día 21 de noviembre, decía lo que aparece en esta diapositiva: habiendo emprendido para la gloria de Dios y el avance de la fe cristiana y el honor de nuestro rey y patria, una travesía para plantar la primera colonia en las partes norteñas de Virginia, hacemos por estos presentes, solemne y mutuamente en la presencia de Dios y unos con otros, pacto, y nos combinamos juntos en un cuerpo político civil para nuestro orden y preservación y fomento de los fines antedichos. Y por virtud de esto, establecemos y aprobamos, constituimos y formamos tales justas e iguales leyes, ordenanzas, estatutos, constituciones y oficios de tiempo en tiempo, según sea considerado muy propio y conveniente para el bienestar general de la colonia, a la cual prometemos toda la obediencia y sumisión debidas, en fe de lo cual hemos suscrito nuestros nombres en este documento. En esta diapositiva vemos cuál es progresivamente el porcentaje de miembros de las distintas comunidades de inmigrantes
en los Estados Unidos en el año 1790. Inmigrantes antes de 1790, por ejemplo, provenientes de África, eran 360.000. En el año 1790 ya eran 757.000. La población más importante era la de Inglaterra, que antes de 1790 eran 230.000, pero para el año 1790 ya eran 2.100.000, y así sucesivamente. En total, los británicos hasta el año 1790, comprendiendo a los que venían de Escocia, de Irlanda del Sur y de Inglaterra, sumaban 425.500, y para el año 1790 ya eran 2.500.060. Entre los antecedentes adicionales podemos mencionar que los habitantes de las colonias inician un proceso de independización a propósito de las demandas tributarias de la corona británica, con el fin de pagar la guerra contra Francia que se libraba en la zona norte del territorio ocupado por Gran Bretaña. El reclamo se formuló porque, no obstante los impuestos que debían pagar a la corona británica, carecían de representación en el Parlamento británico. Esto es a lo que se conoce con el principio de no taxation with no representation. No cabe pagar impuestos si es que a quien se le solicita que pague los impuestos no tiene representación en el poder. La guerra contra el Reino Unido empieza el 18 de junio de 1775. El 4 de julio de 1776 se aprueba la Declaración de Independencia, la que termina el 3 de septiembre de 1783. El Tratado de París rige desde el 12 de mayo de 1784. Se conforma un Congreso que designa un comité de 13 representantes para que redacten el borrador del texto de la Constitución. Luego de presentada la propuesta de artículos de confederación, se debate durante un año y se ratifica entre el 15 de noviembre de 1777 y el 20 de noviembre de 1778. Los artículos de la Confederación preveían un poder extraordinario a los estados y un mínimo para el Estado federal. Luego de concluida la Guerra de Independencia con el Tratado de París del 3 de septiembre de 1783, el tipo de gobierno confederado previsto en los artículos de la Confederación generó disputas y conflictos serios entre los estados, por lo que se previó la reforma del tipo de organización política. En mayo de 1787 se convocó a una convención constitucional para revisar los artículos de la Confederación. El proyecto de constitución terminado fue comunicado a los congresos de la Confederación para su ratificación en septiembre de 1787. El Congreso de la Confederación certificó que la Constitución había sido ratificada en septiembre de 1788. Luego de las elecciones, el nuevo gobierno federal se instala en Nueva York el 4 de marzo de 1789 y el gobierno que se rigió por los artículos de la Confederación quedó disuelto. Finalmente, el año 1791 se aprobó el Bill of Rights, es decir, la Declaración de Derechos. ¿Qué significado tiene la Constitución del año 1787? En primer lugar, ¿qué contiene esta Constitución? Contiene como referente que el poder no puede usarse sin el consentimiento de los gobernados. En segundo lugar, que el uso del poder está limitado por la Constitución. Contiene también el principio de que nadie puede detentar el poder sin control. Señala igualmente que el poder se divide en 3 ramas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y por último, la Declaración de Derechos, el Bill of Rights, reconoce los derechos del ciudadano ante el Estado. ¿Qué consecuencias tiene la Constitución del año 1787? Primero, la confirmación de la teoría del origen popular del poder. En segundo lugar, que el poder se divide entre el gobierno federal central
y los estados federados que lo integran. En tercer lugar, para evitar la concentración del poder, se dividen las funciones estatales en 3 órganos. Y en último término, como consecuencia tenemos que influenció en el rol que cumplen las constituciones en los estados modernos porque se configuró como un modelo de lo que sería ideal que ocurriera en los países. ¿Qué significado tiene la Constitución del año 1787? En primer lugar, a diferencia de lo que ocurría con la Carta Magna Británica, esta Constitución, sí tiene valor representativo. Se trata de la primera Constitución elaborada por representantes elegidos por el pueblo. En segundo lugar, tiene valor político. Se trata de un pacto de autogobierno e independencia política basado en la elección de un proyecto de separación y de autonomía. En tercer lugar, tiene un valor histórico porque define la estructura de gobierno de una nueva entidad política para afirmar valores comunes de los ciudadanos en 1787 con la Convención de Filadelfia. Y en último término, tiene un valor jurídico porque se trata del carácter positivo y escrito del pacto de valores y aspiraciones comunes al que se vinculan gobernante y gobernado. Con esto damos por referidos los antecedentes al constitucionalismo americano, que como vemos se trata de unas pinceladas muy genéricas y que en comparación con los antecedentes del constitucionalismo británico es más bien reducido, porque en realidad en el proceso de afirmación de la Constitución americana no se han presentado los desarrollos trágicos que sí hemos podido advertir en Gran Bretaña. Para comprender los orígenes del valor de la Constitución o de los valores constitutivos que tienen los principios políticos en Gran Bretaña, nos hemos tenido que remontar hasta el siglo XI. En realidad hemos visto incluso que la Curia Regis empieza en el siglo VII, pero se produce una tradición muy importante en el caso de Inglaterra. En el caso de Estados Unidos hay una marca muy importante porque se rompe con los procesos históricos. Estados Unidos, por eso se dice que es un país cuya historia empieza prácticamente en el siglo XVI, en tanto que Inglaterra ha sido un país que se ha firmado en Europa desde, por lo menos el siglo V de nuestra era, a diferencia de Estados Unidos, cuya aparición como país y con una identidad específica recién podría afirmarse que es del siglo XVIII. Entonces hay una ausencia de factores históricos notables que a la vez enfatiza en esta característica central del sistema político moderno, que es la racionalización del sistema político. Quienes diseñan el sistema político nacen como si nacieran de cero, a diferencia de lo que ocurre en Gran Bretaña, porque ya tienen una tradición y tienen una historia. Lo mismo que lo que ocurre en Gran Bretaña va a pasar de manera semejante con Francia, que es el antecedente que vamos a ver enseguida. Vamos a ver entonces el antecedente francés del constitucionalismo. Para comprender el rol que juega el constitucionalismo francés, vamos a comprender fundamentalmente 2 aspectos: los antecedentes y el significado de la Constitución del año 1791, que es la primera Constitución francesa. ¿Cuáles son estos antecedentes? En primer lugar, debemos remontarnos hasta el siglo X. La monarquía francesa se inicia el año 987 con la ascensión de Hugo Capetto en el año 987 y que gobierna hasta el año 996. La dinastía de los Capetto acaba en 1328, cuando se inicia la dinastía de los Valois, con Felipe VI, hasta el año 1589, a la que sucede la dinastía Borbón
con Enrique IV hasta 1830. La consolidación del Estado-nación francés se inicia aproximadamente el año 1500 con la exposición de Francia a la cultura del Renacimiento italiano, iniciando así la transición de la época medieval a la Edad Moderna. Esa fue la consecuencia del período de invasiones que realiza Luis XII entre el año 1498 y 1515 en la zona norte de Italia. Las principales figuras que piensan el constitucionalismo francés, es decir, los artífices del concepto de Estado francés, fueron Bodino, con su obra Los 6 libros de la República, donde crea la figura de la soberanía; Montesquieu, con su obra El espíritu de las leyes; Rousseau, que crea la obra El contrato social; y Sieyès, que es el tercer Estado. Estos son los principales pensadores que van definiendo en qué consiste el concepto del Estado francés. Uno de los frentes que afectan a Francia entre los siglos XVI y XVIII fue el de las guerras. La guerra de los 30 años y la guerra de los 80 años, que acaban con el Tratado de Paz de Westfalia el año 1648. La situación bélica entre estados y territorios aumentó el poder del gobernante a cargo de las batallas y, por lo tanto, de la necesidad de proveerse de recursos económicos, tanto de tributos como de préstamos, así como de la disminución del poder de los terratenientes feudales y de la nobleza. Otro frente importante fue el movimiento de la reforma religiosa, iniciado por Lutero en 1517 y Calvino en 1541. Como vimos, en el caso británico también hay una marca importante de los factores religiosos en la formación del constitucionalismo político de Inglaterra y de Francia. Con estos movimientos de la reforma religiosa debía afirmarse el predominio de la Iglesia Católica, con la consiguiente persecución de quienes no tenían la misma confesión. El Tratado de Westfalia instituyó el principio cuius regio, eius religio, que quiere decir la religión debe ser de quien ejerce el poder desde la corona. Dependiendo de quién sea el monarca, la religión del monarca es la religión que debe prevalecer en el reino. El tercer frente fue el desarrollo y la toma de conciencia de la burguesía como actor en la escena social y política y como agente del mercantilismo en el sistema económico capitalista. Paralelamente, desde la monarquía se aspiraba a un tipo de gobierno centralizado con el fin de acabar con el feudalismo para fortalecer la autoridad y la capacidad del gobierno del monarca. Para controlar la consolidación de la monarquía se recurrió a la teoría teocéntrica del origen divino del poder, que condujo al absolutismo político de Luis XIII y Luis XIV, que son casos de despotismo político. El impulso de la imprenta fue otro factor muy importante en el desarrollo del constitucionalismo francés, porque a través de la elaboración de libros se faculta, se favorece, se potencia el rol del ciudadano que tiene acceso a la información y se independiza de esta manera el pensamiento religioso, porque se instala en el creyente la noción de que no debe basarse solamente en la transmisión de la fe religiosa a través de las creencias que se transmitía a través de los clérigos de manera oral, y se permite que autónomamente cada sujeto se convierta en el lector del texto bíblico para que lo interprete de acuerdo a su conciencia. Esta es la marca que impone el protestantismo con las reformas de Lutero, de Calvino o de Wycliffe. El pensamiento de los filósofos de la Ilustración y del racionalismo, además,
crearon un marco de comprensión alternativo de la organización política, social y económica de la historia. El liberalismo propone la teoría del origen y soberanía popular del poder. Esa es la tendencia que aparece con Voltaire o con Rousseau. Propone la limitación del poder del gobernante y por lo tanto la proscripción de la concentración del poder y el ejercicio representativo del poder del pueblo. El liberalismo igualmente subraya el rol del individuo y lo distingue de su función colectiva, el rol de la asamblea de representación del pueblo y la libertad de empresa y de comercio para el desarrollo económico, así como la liberación de la moral conservadora en materia social. Por otro lado, los excesos del absolutismo reciben como respuesta la insurrección y el movimiento burgués y campesino contrario al despotismo del antiguo régimen. La toma de la Bastilla se produce el día 14 de julio de 1789. La institucionalización de la nueva organización política tomó como antecedentes la Curia Regis y el Parlamento de París a través de la Asamblea Nacional instalada en Versalles el 20 de junio de 1789 con presencia de los tres estados, el clero, la nobleza y el tercer estado, divididos entre jacobinos y girondinos. Seguimos con los antecedentes y debemos comprender la Declaración de los Derechos del Hombre que se aprueba el día 26 de agosto de 1789. La primera Constitución francesa se aprueba en 1791 y es sancionada por Luis XVI el 14 de septiembre de ese mismo año. Su borrador había sido redactado por un comité constitucional integrado por 12 miembros, representantes de cada uno de los tres estados. La de 1791 es la primera constitución francesa que reconoce la separación de poderes y la participación del pueblo en la elección de sus representantes. La primera república, que no es la de 1791, se funda el 22 de septiembre de 1792, luego de la toma del Palacio de las Tullerías el 10 de agosto y la masacre de septiembre en las prisiones. Dura hasta el año 1804, cuando se produce el régimen imperial que inaugura Napoleón. La revuelta popular no cesa, sino que se incrementa. Mientras Luis XVI conspiraba para conseguir la intervención de potencias estratégicas para neutralizar la insurrección, los campesinos se levantaban y la burguesía temía por sus propiedades. Robespierre disuelve la Asamblea Nacional, se captura a Luis XVI mientras trataba de fugar, se lo destrona, se lo depone, se lo encarcela y se lo guillotina a él y a la reina María Antonieta el 21 de enero y el 16 de octubre de 1793. Con estos casos recordamos de manera semejante lo que ocurría en Gran Bretaña con la decapitación de Carlos I. Luego de ejecutar a Danton, Robespierre asume mayores poderes como jefe del Comité de Salvación Pública y termina él mismo guillotinado por las fuerzas conservadoras el día 28 de julio de 1794. Bajo la influencia de las ideas de Condorcet y de Rousseau, la Constitución del 24 de junio de 1793 establece estos criterios centrales. Primero, se crea el régimen de gobierno a través de la Asamblea. Estamos hablando de la Constitución del año 1793, que es en realidad la primera constitución en la que se reconoce la primera república en Francia. En segundo lugar, se reconoce un sistema de participación política basado en asambleas primarias integradas de 200 a 600 ciudadanos residentes en un cantón. Si una décima parte de las asambleas primarias piden la revisión de la Constitución o su reforma, la Asamblea Legislativa convoca a todas las asambleas primarias para decidir
si se realiza o no una convención nacional. Y la tercera característica de esta Constitución del año 1793, que como señalo es la Constitución de la Primera República, se señala que el gobierno depende y se somete a la Asamblea. La existencia de la Constitución del año 1793 permite la formación de un gobierno convencional que salva a Francia de la invasión extranjera, pero concluye en la época del terror. El modelo se repite con la Constitución de la Segunda República en 1848. La Constitución del año 1795, a diferencia de la de 1793, tuvo inspiración liberal, crea dos cámaras y un poder ejecutivo compuesto por un directorio de 5 integrantes. A continuación, vamos a hacer una revisión pormenorizada, pero aún así genérica, de lo que contiene o las características más importantes de las 13 distintas constituciones por las que atraviesa Francia. La primera, que ya hemos referido, del año 1793, contiene el sufragio universal masculino y público, un régimen de asamblea y derechos sociales. La de 1795, que fue aprobada por la Convención Nacional y por plebiscito, contiene un concepto de república liberal oligárquica, un régimen bicameral con un ejecutivo gobernado por un directorio. La Constitución del año 1799 concluye la revolución, define una democracia de fachada, crea el consulado a cargo de Napoleón, señala que las cámaras son 3, que el Senado elige a los miembros de las otras 2 sin declaración de derechos y se aprueba en plebiscito el año 1800. La Constitución del año 1802 establece un régimen de consulado vitalicio a nombre de Napoleón, señala que las asambleas de cantón tienen un presidente que es designado por el cónsul y que el Senado es el intérprete de la Constitución. La Constitución del año 1804 es conocida como la Constitución del Imperio Napoleónico. La Constitución del año 1814 es conocida como la Constitución de la Restauración de la Monarquía. El rey presenta los proyectos de ley, el presidente de la Cámara de Diputados es elegido por el rey entre las 5 propuestas que ella le presente. Los ministros pueden ser diputados o miembros de la Cámara de Pares y pueden ser acusados por traición y por concusión, y su sanción la dicta la Cámara de los Pares. La Constitución del año 1815 complementa la Constitución del Imperio. Señala que el emperador puede disolver la Cámara de Representantes, que la Cámara de Representantes puede invitar al gobierno a presentar un proyecto de ley. La Constitución del año 1830 restablece la Constitución monárquica de 1814. Luego pasamos a la Constitución de 1848, que como ya hemos referido previamente, es la Constitución de la Segunda República. La Primera República era la de 1793. En esta Constitución se establecen como características centrales las 11 que vamos a consignar a continuación. Primero, reconoce las reglas del debido proceso. Segundo, abole la pena de muerte por razones políticas y la esclavitud. Tercero, establece el régimen unicameral de asamblea con 750 miembros, elegida por 3 años. Cuarto, las leyes se votan después de 3 deliberaciones. Quinto, se reconoce la inmunidad de proceso y de arresto. Sexto, el presidente es elegido por mayoría absoluta en sufragio secreto. Séptimo, es reelegible con intervalo de un periodo y puede presentar proyectos de ley a través de los ministros, el presidente de la República. Octavo, se exige el refrendo ministerial de los actos del presidente para que estos tengan validez. Noveno, en caso de veto a la ley, la Asamblea puede insistir y en ese caso el presidente la promulga en el plazo de 3 días.
Décimo, la disolución u obstaculización del cumplimiento del mandato de la Asamblea es delito de alta traición. Y undécimo, la reforma de la Constitución requiere 3 deliberaciones, con un mes de intervalo cada una y con no menos de 500 votos. La reforma es revisada por una asamblea convocada solo por 3 meses con ese fin. De la Constitución del año 1848 pasamos a la Constitución del año 1852, que es la Constitución del Segundo Imperio, mediante la cual se restablece el imperio de Luis Napoleón Bonaparte como Napoleón III, mediante el plebiscito del 21 y 22 de noviembre de ese año. El año 1875 se da la Constitución de la Tercera República. Las características más importantes de esta Constitución es que en realidad estamos hablando de leyes constitucionales y no de una Constitución tal como se la venía concibiendo y como se la concebirá después. Son leyes constitucionales de febrero y de julio sobre la organización de los poderes públicos, la organización del Senado y las relaciones entre los poderes públicos. Las características principales de estas 3 leyes constitucionales son, primero, que el presidente de la República es elegido por mayoría absoluta en sesión conjunta de ambas cámaras. En segundo lugar, que la responsabilidad es solidaria entre todos los ministros. En tercer lugar, que el Senado tiene 300 miembros. En cuarto lugar, que el presidente de la República puede disolver la Cámara de Diputados con la conformidad del Senado antes de la expiración de su mandato. Luego pasamos a la Cuarta República. La Cuarta República se inicia el año 1946, luego de haberse concluido la Segunda Guerra Mundial. Las características más importantes de esta Constitución son las 7 que pasamos a mencionar. En primer lugar, Francia es concebida como una república laica, democrática y social. En segundo lugar, el sufragio es universal, masculino y femenino. En tercer lugar, el Parlamento se compone de la Asamblea Nacional y del Consejo de la República. En cuarto lugar, el Consejo de la República tiene entre 250 y 350 miembros. En quinto lugar, el presidente de la República es elegido por 7 años por el Parlamento y puede ser reelegido solo una vez. En sexto lugar, el presidente del Consejo de Ministros no puede ser nombrado hasta que el Consejo recibe la investidura de la Asamblea por mayoría absoluta, luego de la exposición del programa y de la política que se propone llevar adelante. Y en séptimo lugar, se crea el Comité Constitucional, que será el antecedente del actual Consejo Constitucional que rige en la Constitución del año 1958. Por último, tenemos las características de la Constitución del año 1958, que es la que define la Quinta República Francesa. Luego de esos primeros ensayos políticos en la historia moderna de Francia, vemos que esta Constitución puede tener lo que calificamos acá como las siguientes 18 características. La primera característica es que el presidente de la República es elegido directamente por mayoría absoluta a 2 vueltas, por 5 años, y no puede elegirse por 2 mandatos consecutivos. Segundo, se distingue la función de jefe de Estado de jefe de gobierno. Tercero, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional y no puede hacerlo en el año siguiente a las elecciones. Cuarto, el primer ministro conduce la acción de gobierno. Quinto, los ministros no pueden ser parlamentarios. Sexto, el número de diputados no puede exceder de 577 y el de senadores de 348. Séptimo, se fija el dominio reservado de la ley. Octavo, el Parlamento sesiona 120 días al año entre el primer día hábil de octubre y el último día hábil de junio. Noveno, el presidente de la República
inicia y clausura las sesiones extraordinarias del Parlamento. 10. Si el estado de sitio dura más de 12 días, su prórroga solo la puede decidir el Parlamento. 11. La iniciativa legislativa la tienen el primer ministro y los miembros del Parlamento. 12. Son inadmisibles los proyectos de ley ajenos al dominio reservado de la ley y los que se refieran a materia previamente delegada al gobierno. 13. El número máximo de comisiones de cada Cámara no es superior a 8. 14. 2 de cada 4 semanas de sesiones se reservan con prioridad al debate de los proyectos que el gobierno fija en el orden del día del Parlamento. 15. 1 de cada 4 semanas se dedica al control de la acción del gobierno y a la evaluación de las políticas públicas. 16. Un día de sesión mensual se dedica al debate de materias que los grupos de oposición definen en el orden del día. 17. Si no se presenta una moción de censura en el curso de las siguientes 24 horas, se da por aprobada si el ministro presenta una cuestión de confianza sobre un proyecto de ley sobre materia financiera o de seguridad social. 18. El Consejo Constitucional realiza el control preventivo de las leyes orgánicas antes de su promulgación. Las leyes que deben someterse a referéndum antes de que ello ocurra y los reglamentos de las cámaras antes de su aplicación. Esta es la referencia respecto a las 13 constituciones francesas. Veamos, para recapitular, dado que la preocupación es definir cuáles son los orígenes de los constitucionalismos en Gran Bretaña, en los Estados Unidos de América y en Francia, veamos también cuál es el significado de la Constitución del año 1791. En primer lugar, ¿qué contiene? Contiene limitaciones al poder de la monarquía, recoge la distinción doctrinaria de la división funcional del poder en 3 órganos, legislativo, ejecutivo y judicial, crea la monarquía constitucional en la que la soberanía le corresponde a la Asamblea Legislativa como órgano a cargo de declarar la guerra y de crear tributos. ¿Qué consecuencias tiene la Constitución de 1791? En primer lugar, acaba con el régimen del absolutismo monárquico que empezó con Luis XIV y en el antiguo régimen. En segundo lugar, se introduce el concepto de soberanía popular. En tercer lugar, se inicia el desarrollo de la constitucionalidad como técnica de limitación del poder absoluto, autoritario o despótico. Y para terminar, los valores más importantes que trae dentro del origen del constitucionalismo francés son, en primer término, el valor representativo. Las constituciones fueron redactadas y aprobadas por representantes del pueblo. En segundo lugar, tiene un valor político, se afirma el carácter soberano del pueblo, tiene un valor histórico, se perfilan los regímenes de asamblea y de parlamentarismo reforzado, y un valor jurídico. El texto positivo de las constituciones prevé los límites al ejercicio del poder de la autoridad. En síntesis, entonces, hemos concluido con este video exponiendo, presentando y planteando las características que tienen los desarrollos del constitucionalismo de estos 3 países, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos de América y de Francia, y en el resumen podemos advertir que existe la pretensión o el deseo de que el poder no se ejercite de manera absoluta, que el poder es un poder limitado, que aparece un sujeto político que es el pueblo, el que participa en los procesos de toma de decisión a través de sus representantes que tienen que ser escuchados desde la Asamblea y que participan igualmente en diferentes grados y temas de gobierno y de la definición de las políticas públicas. Con esto concluimos entonces
con la presentación en este video de los orígenes del constitucionalismo histórico, tanto en Gran Bretaña, los Estados Unidos de América, como de Francia. Nos vemos en una próxima presentación.